Hoy vamos a continuar con algo que habíamos estado hablando. De hecho, el Señor nos ha estado hablando ya en varias oportunidades acerca de esto en relación a la obediencia a la palabra de Dios. Y estuvimos hablando días atrás donde el Señor nos exhortaba y nos llamaba la atención y nos preguntaba que cuándo era que íbamos a obedecer. Después de eso nos enseñó acerca de que la obediencia a medias no sirve. Y hoy el Señor quiere comenzar a hablarnos sobre qué es lo que pasa cuando somos obedientes. Y usted se va a dar cuenta justamente de eso. Y entonces para ello vamos a ir a la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Juan y vamos a abrir en el capítulo 5 y vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Amén. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5 del versículo 1 en adelante. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 1 en adelante. ¿Amén? Y vamos a mirar lo que Él nos quiere decir aquí en esta porción de la Escritura, la cual leemos en esta hora delante de la presencia del Señor. Leemos su palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, nuestro glorioso Salvador Jesucristo, y bajo la dirección de su santo, glorioso y maravilloso Espíritu que está en la iglesia. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a Él sea toda la gloria, y como iglesia decimos amén. Y dice la Escritura de la siguiente manera: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Padre, gracias te damos una vez más por tu bendita palabra. Gracias, Señor y Dios, porque una vez más quieres venir a hablar a nuestros corazones de una manera directa, positiva y sobrenatural. Gracias, porque lo único que quieres hacer es traer a nuestras vidas edificación, exhortación, consolación, pero seguirnos capacitando para que partamos de esta tierra a una eternidad donde tú estás y donde estaremos y te veremos tal y como eres. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Gracias, Señor, porque nos has hablado de tantas maneras. Gracias, Señor, porque nos exhortas siempre a prestar atención a tu voz y no a la del hombre. Gracias, Padre, porque nuevamente te ha placido reunirnos para hablarnos y para que sigamos adelante en esta búsqueda, en este caminar y en esta vida en la cual lo único que quieres es que logremos llegar a la meta que has trazado para nosotros. Danos sabiduría y discernimiento, que podamos recibir tu palabra, entender tu palabra y tener la disposición de parte tuya para llevarla a la práctica. Señor, ayúdanos. Es necesario que seas tú, porque nosotros solos no podemos hacerlo. Direcciónanos a través de tu Santo Espíritu y convéncenos conforme a tu propósito, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hay una historia que dice que cuando un pequeño niño llamado Benjamín regresó a su casa después de la escuela dominical, su mamá le preguntó que qué había aprendido esa mañana, a lo cual la rápida respuesta del niño expresó su actitud, porque él dijo estas palabras: otra vez sobre la obediencia.
Y creo que es lo mismo que nosotros pudiéramos decir. Nosotros somos un poco más adultos que el niño de esta historia y tenemos que ser sinceros. Cada vez que se nos habla acerca de la obediencia a Dios, muchas veces no es tan agradable, no es tan grato para nosotros. Pero también tenemos que ser sinceros. Esta lección sobre la obediencia es una lección que nosotros debemos aprender una y otra vez, aunque a veces seamos reacios a hacerlo y a recibirlo. Porque muchas veces cuando se nos habla de obedecer, lo primero que viene a nosotros es otra vez. Y si nosotros analizamos muy seguido, es la tercera vez seguido que Dios nos habla acerca de la obediencia, sin tener en cuenta obviamente el mensaje que el Señor trajo el domingo para la iglesia. Entonces es importante. Entonces la obediencia es una lección que nosotros deberíamos aprender constante y continuamente y grabarla en nuestros corazones. De hecho, un conocido escritor llamado cristiano, obviamente, llamado Oswald Chambers, él escribió estas palabras, escuche: el Señor no me pone reglas, pero deja bien en claro sus normas. Si mi relación con Él se basa en el amor, haré lo que dice. Pero si vacilo, es porque amo a alguien más que coloco en su lugar y compite con Él. Y ese alguien soy yo. Cuando usted y yo somos obedientes, le demostramos a Dios que lo amamos y que confiamos más en Él que en nosotros mismos. Es lo que sucede. Y el pastor A.W. Pink, un reconocido evangelista, él también dijo esto. Escuche, él dijo que el amor es un principio activo y que se expresa mediante acciones que agradan al sujeto amado. Obedecer a Dios significa renunciar a aquello que nosotros queremos y decidir hacer todo cuanto Dios pide. Eso es lo que pasa cuando somos obedientes. Dios nos pide obediencia a cada uno de sus seguidores. Y de hecho el Señor Jesucristo habló al respecto de esto. Él en alguna ocasión en el Evangelio de Lucas llamó la atención y dijo estas palabras o hizo esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y también presentó un desafío en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad, obedece mis mandamientos. Por tanto, la obediencia a Dios es el mejor sacrificio y la mayor expresión de nuestro amor y entrega a Él. La obediencia. Nuestra obediencia a ese Dios. Ahora, en este pasaje que nosotros acabamos de leer en 1 de Juan, capítulo 5, del 1 al 5, nosotros podemos ver que el apóstol Juan relaciona varias verdades importantes de la vida cristiana que van directamente ligadas con la experiencia de nuestro nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento que usted y yo tenemos cuando venimos a Cristo es lo que marca la diferencia en nuestro caminar constante y continuo. Y Él aquí nos relata, nos expresa algunas verdades importantes sobre eso, saltan a la luz. Si usted y yo miramos la primera parte del versículo 1 que ya leímos, Juan nos dice una de esas varias verdades. Y Él lo que nos dice es que todo el que ha nacido de nuevo es el que cree que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Ahora, note el orden como Él lo dice. ¿Qué habla Él y cómo lo está diciendo? Dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, para que yo pueda creer que Jesús es el Cristo, tengo que haber nacido primero. Eso es lo que Él está diciendo aquí.
Para que puedas creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús fue el que Dios dio y regaló para cubrir, para quitar el pecado del mundo, para que lo creas en tu corazón, necesitas nacer de nuevo primero. Ese es el orden con el que Él está hablándonos aquí. Para que usted y yo podamos creer quién es Jesús, necesitas tener un nuevo nacimiento. Ese es el orden en el cual se está presentando aquí. No como muchos piensan, que primero hay que creer y después nazco de nuevo. No, es a la inversa. Primero tengo que nacer de nuevo. Dios tiene que venir, tiene que darme una vida, tiene que darme vida a ese que estaba muerto en delitos y pecados. Y cuando Él me da esa vida, yo creo. Eso es lo que tiene que pasar. Porque un muerto, ¿qué puede hacer? Un muerto oye, ve, habla o entiende. Usted y yo estábamos muertos. ¿Y qué necesitó suceder para que creyéramos? Que Dios viniera a darnos vida. Y cuando Él nos da la vida por medio de la vida de su Hijo, entonces usted y yo creemos. Lo primero que hace Dios es darle vida a ese que estaba muerto. Lo hace nacer de Dios. Y en la segunda parte del mismo versículo 1 dice que el que ama a aquel que le dio ese nacimiento, entonces ama también a aquel que es nacido de nuevo. O sea, si Él me dio vida y Él me ama, yo lo amo a Él, obviamente yo amo a aquellos que han recibido vida de Él. O sea, nos amamos unos a otros. Es lo que Él está diciendo aquí. Entonces, si yo amo a Dios, porque Él me ama, obviamente debo amar a aquellos que Dios también ama. A esos que Él engendró, a esos que también les dio vida, a esos que hacen parte de la familia de Dios, a esos que también son nacidos de nuevo. Entonces, el amor por Dios debe ser el mismo amor por el hermano. Pero se manifiesta de maneras diferentes, porque nuestro amor por Dios se manifiesta con nuestra adoración a Dios, pero nosotros no manifestamos nuestro amor a los hermanos adorándolos. Pero el amor por Dios debe ser el mismo amor por el hermano, pero de manera diferente, obviamente. Entonces no podemos simplemente amar a Dios y dejar de amar al hermano. Eso es lo que sucede a veces en las iglesias. Que entonces yo tengo la cosita con aquel, yo tengo la cosita con el otro, y si tengo la cosita con el otro, si yo la tengo, yo no amo, ni a Dios y al hermano tampoco. O sea que yo no he nacido de nuevo. Porque cuando yo amo a Dios y amo al hermano, he nacido de nuevo. Pero si yo digo que amo a Dios, pero que no amo al hermano, mentiroso. Tú no amas a nadie, no amas a Dios, no amas a nadie. No, Señor. Necesitas nacer de nuevo. También vemos el versículo 2 y en él nos deja ver que el amor de Dios, ese amor de Dios, este amor de Dios, entonces es que usted y yo guardamos o obedecemos sus mandamientos. Entonces, ¿esto qué implica? Esto implica que mi grado de desobediencia es un problema de mi amor hacia Dios que cualquier otra cosa. Si yo no estoy obedeciendo, es porque no estoy amando a Dios. Entonces, si yo no amo a Dios es porque no obedezco. Pero si no obedezco es porque no amo a Dios. ¿Ves? Mi problema de desobediencia no es que desobedezco. Mi problema de desobediencia es que no amo a Dios. Ese es el gran problema. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si yo no amo al hermano, si yo no amo a Dios, no puedo obedecer. Pero es que yo no obedezco, es porque no amo a Dios ni al hermano tampoco. El problema está ahí. Ese es el punto. El versículo 3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, son muy difíciles, dice. Dice, no son gravosos. Juan nos dice que ese amor por Dios se muestra cuando usted y yo obedecemos sus mandamientos.
y que esos mandamientos a causa de nuestro amor por Él no son pesados, no son difíciles de llevar, pero tristemente eso no es lo que se ve en muchos que se llaman hijos de Dios. Para muchos pastores, que es tan duro la vida cristiana, pastor. Es tan difícil obedecer. No, la verdad no es difícil obedecer, es difícil porque no le amas. Eso es lo que pasa. Luego vemos el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y Juan aquí nos recuerda que todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo, a ese mundo que le hace la guerra, que le hace la vida difícil. Pero todo el que ha nacido de nuevo vence al mundo. Es lo que le está diciendo aquí. Y en el versículo 5 nos dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y Juan aquí entonces nos dice que todo el que vence al mundo lo hace creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el resumen de lo que vemos aquí. Ahora, usted y yo no podemos vencer al mundo separados de la fe que hemos depositado en Cristo. Si no tienes una fe genuina en Cristo, no puedes vencer el mundo. No puedes, es imposible, porque nuestra lucha es por fe, no por nuestros propios méritos, no es por nuestros propios esfuerzos, no es porque yo me esfuerce mucho no, es en dependencia de la fe que he puesto en Cristo, que fue el que murió en la cruz. Entonces, en resumen, lo que Juan nos está diciendo en este texto es que mi amor por Dios, mi amor por mi hermano, mi grado de obediencia a los mandamientos de Dios y mi victoria sobre el mundo y mi permanencia en el camino de la verdad, todo está ligado a mi nuevo nacimiento. Entonces, él está diciendo, mira, si has nacido de nuevo, entonces sabes que Dios te ama. Si has nacido de nuevo, amas a tu hermano. Si has nacido de nuevo, amas a Dios. Si has nacido de nuevo, vences al mundo. Si has nacido de nuevo, permaneces en la vida cristiana. Si has nacido de nuevo, obedeces los mandamientos. Eso es lo que Juan está diciendo aquí. Pero todo depende de si eres nacido de nuevo o no. Todo el que ha nacido de nuevo tiene esas características que yo acabo de mencionar. Y el que no tiene esas características que yo acabo de mencionar, simplemente no ha nacido de nuevo. Eso es lo que Juan dice. Mira, si naciste de nuevo, entonces sabes que Dios te ama. Si has nacido de nuevo, entonces amas a Dios. Amas a tus hermanos. Obedeces los mandamientos. Vences al mundo. Por ende, permaneces en la verdad que Dios te dio. Si no estás cumpliendo con esto, sencillo, no has nacido de nuevo. Es lo que Juan está diciendo. Nos toca examinarnos. Así que cuando somos obedientes podemos definir también, escucha esto, que el amor de Dios por mí y mi amor por Dios facilita mi obediencia. Escúchalo. Te lo repito. El amor de Dios por mí y mi amor por Dios facilita mi obediencia. Pastor, ¿por qué me es tan difícil obedecer a Dios? No lo amas. ¿Por qué no lo amas? Porque no has recibido, no has valorado, no has entendido, no has percibido que Dios te ama y el grado con el que Él te ama. Porque de tal manera, de una manera fuera de este mundo, de una manera extraterrenal, de una manera incomprensible, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál mundo? Perverso, pecador, violadores, chismosos, drogadictos, alcohólicos, adúlteros, mentirosos, en fin, porque de tal manera los amó que dio a su Hijo. Entonces no le obedeces porque no lo amas, y no lo amas porque no has podido percibir cuánto Él te ama. Entonces, como no has percibido cuánto te ama, esto pasa muchas veces en las parejas. Son parejas que están allí, pero alguno de los dos no ha percibido el amor del otro.
entonces por no percibirlo es indiferente. Pero aquí nosotros, si no percibimos cuánto Dios me ama, yo no puedo amarlo a Él. Si yo no estoy velando día a día, mire, en cosas que parecieran insignificantes, no valoro el amor de Dios. Atarme los zapatos, el cordón de los zapatos, abrir los ojos, tener la comida, respirar, caminar, poder ver, poder oír, es el amor de Dios sobre mí. Si no puedes ver eso en un simple tarro con agua, que Dios te ama porque te dio el agua que necesita tu cuerpo, si no puedes percibir en todo lo que hay a tu alrededor cuánto te ama Dios, tú no lo amas. No estás viendo detalles. No solo queremos ver cosas grandes. Que Dios me dio un carro, una casa, un buen empleo, muy buen dinero, buena salud. Oh. Como decíamos días anteriores, yo me conformo con cosas pequeñas, una pequeña mansión, una pequeña limusina. Eso entonces, gracias Señor, oh, qué bendición. Pero ¿cuántos se encuentran una moneda de 200 pesos y dicen, uy Señor, gracias, tú me amas mucho? ¿Por qué me dio? Sí, ¿qué tal si no los tienes para el bus? ¿Ves? No vemos los pequeños detalles del amor de Dios. Dios te ama. Cuando entiendes que Dios te ama, entonces lo amas. Y tu amor y el amor de Dios por mí hace que yo le ame y que sea fácil obedecer sus mandamientos. ¿Ves? Pero no vemos eso. Así que cuando somos obedientes, podemos vencer al mundo. Pastor, ¿y qué es el mundo? ¿Cómo luce? ¿Cómo lucho? ¿Cómo venzo? Hay un pastor muy conocido que dice lo siguiente acerca de esto, escucha. El mundo es el sistema espiritual invisible de maldad que es hostil a Dios y que es gobernado por Satanás. Escucha. Sus ciudadanos están gobernados por una ambición carnal, orgullo, avaricia, egoísmo y placer. Todo lo cual constituye la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la arrogancia de la vida. De lo que Juan nos habla en el capítulo 2, versículo 16 de Primera de Juan. Este pastor agrega, aunque vivimos en el mundo, los cristianos no mantenemos una relación con el mundo porque, esto hace la diferencia, porque somos extranjeros y peregrinos. En nuestra nueva naturaleza, junto con el poder del Espíritu Santo, somos alejados del mundo y acercados a Dios. Las atracciones del mundo ya no cautivan nuestro corazón y ya no amamos lo que el mundo tiene que ofrecernos. Eso pasa con el que ha nacido de nuevo. Eso es lo que pasa con aquel que ha nacido de nuevo. Y lo que este autor está tratando de ayudarnos a entender es que una vez que usted y yo nacemos de nuevo, hay una nueva naturaleza en nosotros. En el que ha nacido de nuevo, no en el que viene a la iglesia. En el que ha nacido de nuevo hay una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza está dada por el Espíritu Santo que viene a morar en nuestros corazones. Y entonces esa naturaleza tiene, escucha, nuevos deseos. Y esos nuevos deseos de esa nueva naturaleza tienen que ver con Dios y no con el mundo. Esa es, porque es la naturaleza dada por el Espíritu Santo de Dios. De tal manera que las cosas que antes me cautivaban, que antes me atraían, que antes causaban brillo en mí, han perdido ese brillo a causa de esa nueva naturaleza que ahora tengo en mí, con unos nuevos deseos que no provienen del mundo, sino de Dios. Eso es lo que manifiesta que he nacido de nuevo. Ya eso que me gustaba no me gusta. Antes me gustaba irme a bailar, ya no. Antes me gustaba la música secular, ya no. Antes me gustaba el licor, ya no. Antes decía mentiras, ya no. Antes me gustaba esto, ya no, porque hay unos nuevos deseos, porque hay una nueva naturaleza en mí, dada por Dios en la persona del Espíritu Santo que ahora mora en mí. Ese es el que ha nacido de nuevo.
El incrédulo, el que no conoce a Dios, tiene los deseos de la carne. Y por eso no puede vencer al mundo. ¿Por qué? Porque la carne lo empuja. La carne lo manipula, lo dirige, lo atrae, lo lleva en una sola dirección, y ese incrédulo no tiene con qué contrarrestar esa fuerza que lo jala, que lo empuja. No tiene con qué, porque no tiene el Espíritu Santo morando dentro de sí. El creyente es otra cosa, el cristiano es otra cosa, el que ha nacido de nuevo es otra cosa, porque es verdad que usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, y todavía tenemos una naturaleza pecaminosa, es verdad. Todavía tenemos deseos pecaminosos, es verdad, pero también es verdad que ahora tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros, y ahí es donde entonces comienza el choque de titanes, una batalla interna, esa pantera negra y esa blanca, y entonces empieza la lucha, y la negra sobre la blanca y la blanca sobre la negra, y eso es una pelea, y si quiero y no quiero, y voy y no voy, y vengo y sí, es una lucha. El inconverso, el incrédulo, el que no tiene a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, no tiene lucha. Él va siendo arrastrado por su carnalidad. El cristiano que ha nacido de nuevo está en esa batalla, está en esa pelea, está en esa contienda. Venía a mi memoria algo que escuchaba de un pastor, de un misionero que estuvo en tierras indígenas, y el líder, ¿cómo se le llama? El cacique se convirtió a Cristo, y él estuvo un tiempo con él y lo instruyó en el evangelio y se fue. Pasado un año regresó y le dijo: oh, ¿cómo vas? Bien. ¿Cómo va tu vida espiritual? Una lucha. ¿Qué has descubierto? Que tengo 2 panteras dentro de mí. ¿Y cuál gana? La que alimento más. ¿Cuál alimentas más, la negra o la blanca? Es lo que pasa. Entonces es verdad, usted y yo tenemos deseos carnales, sí, pero también tenemos una nueva naturaleza dentro de nosotros. Hay una nueva fuerza, hay una fuerza dentro de nosotros, y esa fuerza es la que levantó a Cristo de entre los muertos. El Espíritu Santo de Dios, y con ese Espíritu que ahora mora dentro de nosotros, Él es el que me empuja, me impulsa, me mueve a las cosas de Dios, y es el que me puede ayudar a librar la batalla. Y entonces ahí, por medio de ese Espíritu, puedo obtener la victoria en medio de esta batalla. Esa es la idea que el apóstol Pablo nos da a nosotros en Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dice: no os conforméis a este siglo. Y la palabra ahí es: no cambies la forma a la forma de este mundo. No cambies esa forma de esa nueva naturaleza a la forma de este mundo. No te amoldes a como este mundo es lo que está diciendo Pablo. Dice: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra mundo aquí en el original dice: no tomen la forma de esta era. Su forma de pensar, sus corrientes filosóficas, su estilo de vida, sus formas de hablar, sus formas de vestir, la forma en que lucen, no se conformen a ellas. No, pastor, pero no es tan fácil hacer eso. Si todo el mundo hace, si todo el mundo viste así, si todo el mundo se motila así, si todo el mundo luce así, pastor, no es tan fácil, porque es que uno se ve como todo el mundo. Bueno, no es tan fácil porque no hemos querido hacer lo que la palabra nos manda a hacer para tener esa victoria. Es como cuando hay una guerra entre 2 naciones. ¿Usted no ha visto? 2 naciones se enfrentan y una de las 2 vence a la otra. ¿Toda la nación se rinde? Sí. A ver, yo veo. Cuando hay una guerra, hay una nación que vence a la otra. ¿Todos y cada uno de los habitantes de esa nación vencida, todos se vencieron? ¿Todos se rindieron? No, queda algo que se llama la resistencia.
Cristo viene y Él ha vencido nuestra carnalidad, y hay áreas donde quedaron la resistencia. Ahí están. Hay áreas de nuestra vida que dice, ¿qué tiene de malo que yo vea esto? ¿Y qué tiene de malo que yo haga esto? ¿Y qué tiene de malo que yo vaya allí? ¿Y qué tiene de malo que yo me ponga esto? Esas son las áreas de resistencia. Cuando usted está diciendo que tiene de malo, diga, hay un área de resistencia aquí. Cristo venció, pero aquí está la resistencia. Hay que batallar contra ella. Hay que trabajar. El Señor ya venció, pero en nosotros todavía hay oposición. Y escuche, nunca se va a rendir. Escuche, nunca se va a rendir. Esa oposición nunca se va a rendir. Siempre va a luchar. Y lo único que usted y yo podemos hacer con esta resistencia es acribillarla. Venir en contra de ella. Escuche, la carne nunca se va a dar por vencida. O matas el pecado en ti o el pecado en ti te mata. ¿Tú eliges? Sencillo. Pastor, qué lindo. ¿Y cómo lo hago? Otro pastor muy conocido nos dice algo sobre esta mentalidad de la que habla el anterior. Escuche. Cuando decía que nosotros somos peregrinos y extranjeros, dice este pastor, que nosotros debemos cultivar la mentalidad de los extranjeros. Y esto nos hace sobrios y nos despierta para que no vayamos a la deriva con el mundo. Y para que no demos por sentado que la manera como el mundo piensa y actúa es la mejor. Escucha ahora dónde es que hace el énfasis. Escucha. No asumimos que lo que aparece en televisión beneficia al alma. No asumimos que las prioridades de los anunciantes ayudan el alma. No asumimos que las estrategias y los valores de los negocios y la industria ayudan al alma. No asumimos que nada de esto pueda glorificar a Dios. ¿Qué hacemos, pastor? Nos detenemos, pensamos y consultamos la sabiduría de nuestra propia nación, que es el cielo. Y no asumimos que la sabiduría convencional de estos tiempos viene de Dios. Escucha esto. Entonces, el que nace de nuevo sabe que Dios le ama. El que nace de nuevo ama a Dios y al hermano. Ese que ha nacido de nuevo obedece sus mandamientos y no le es difícil hacerlo. Ese es el que vence al mundo porque ha nacido de nuevo y es el que permanece en la verdad. Pero ese es el que obtiene la victoria. ¿Por qué, pastor? Porque como ha nacido de nuevo sabe que no pertenece a este mundo y que lo que hay en este mundo no es lo que va a permanecer en él, sino lo que vendrá para la eternidad. Entonces el que nace de nuevo tiene una conciencia de que ya no pertenece aquí. Ya su cédula no dice Medellín, Bogotá, Cali. No, su cédula dice cielo. Y como es un ciudadano del cielo, vive, piensa, habla, actúa y adopta el cielo. ¿Ves? Es lo que le está diciendo aquí. Nosotros orientamos nuestro rumbo por la palabra de Dios, si somos ciudadanos del cielo. Por lo que dice Dios en su palabra, no por lo que el mundo diga. Entonces, el mundo te dice, cásate y divórciate, no hay problema. Dios te dice, cásate con una mujer y ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. ¿Y qué es lo que se hace hoy? Lo que dice el mundo. No, Dios es un Dios de amor, mata que Dios perdona. ¿Ves? Cuando uno se relaciona con un extranjero en su ciudadanía de los cielos y cuando uno ve a Dios como su único soberano, uno no va a la deriva. Si usted está en un lugar y está relacionándose con personas que son ciudadanos del cielo y nuestro Dios es el único soberano, usted y yo no estamos caminando a la deriva, vamos paso fino. Vamos caminando por donde es. Vamos directo por el camino correcto. Pero si tu mentalidad no está ahí, tranquilo, es probable que no has nacido de nuevo.
No te sientes un ciudadano del cielo. Y eso es un gran problema. Vas a la deriva. Entonces, si vas a la deriva, vas a empezar a correr bajo las corrientes de nuestros días y no bajo la palabra de Dios. Es así. Y usted medita sobre lo que es bueno para el alma, sobre lo que honra a Dios en todo. Si es un ciudadano del cielo, si usted ha nacido de nuevo, si no, usted no piensa en eso. Si usted es un ciudadano del cielo, si usted verdaderamente ha nacido de nuevo, entonces usted piensa en lo que es bueno para el alma y lo que honra a Dios en todo, ya sea comida, carros, videos, trajes de baño, control de natalidad, límite de velocidad, hora de acostarse, ahorros financieros, la educación de los hijos, las personas que aún no han sido tocadas por el evangelio para ir y predicarles el evangelio. Usted piensa en todo lo que glorifique a Dios y que sea bueno, de beneficio para el alma, si no, no. ¿Se da cuenta? Tiene una mentalidad como la de Dios. Dice que nosotros debemos tener la mente de Cristo, que abunde la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y entonces usted medita y se detiene en todo lo que usted hace, que va desde los que no han sido evangelizados hasta de la ropa que quiere usar y los deportes que quiere ver y que quiere practicar, y usted empieza a darle verdaderamente el peso. ¿Y qué es más importante? ¿Qué es más prioritario? ¿Qué es lo más necesario? Y al final uno dice, bueno, escucha a los extranjeros tomar su dirección de Dios y no de este mundo. Este mundo, al nacido del cielo, no nos dice por dónde caminar, qué hacer, cómo hablar, qué vestir, porque los extranjeros toman sus órdenes de parte de Dios, que corresponden a otro reino. Hermanos, nosotros no pertenecemos a este reino. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Y si perteneces al reino de los cielos, el que dirige el reino de los cielos es el que te dirige, no este mundo. Entonces no es las corrientes de este mundo la que usted y yo debemos seguir. Por eso cuando usted y yo obedecemos a Dios, entonces todo es distinto. Porque lo primero que sucede es que el amor de Dios lo entendemos, lo creemos. Bueno, no lo entendemos, lo valoramos, lo recibimos, lo creemos. Podemos amar a los que nos ofenden, nos maltratan, nos humillan, nos ultrajan, nos persiguen. Y los amamos de corazón. ¿Ves? Porque has nacido de nuevo. Porque verdaderamente valoras que Dios te ama y le amas. Y entonces le obedeces y tu obediencia no es pesada. O dices, ay, tan difícil obedecer a Dios. No pasa. De manera que nosotros podemos notar aquí que el énfasis del primer autor del que hablamos, él nos hablaba acerca de que la nueva naturaleza tiene nuevos deseos. Y este segundo autor nos da un énfasis, y es que en torno a que usted y yo somos ciudadanos del cielo, entonces esas dos cosas nos unen y dice, bien, hay una nueva naturaleza, ahora pertenecemos al reino de los cielos, entonces ya no nos interesa lo que este mundo nos ofrece. Es lo que él está diciendo. Buscamos los beneficios para el alma. Y ya entonces usted y yo sabemos qué cosas podemos hacer y qué cosas no. Aquello que trae beneficio a nuestra alma y que glorifica a Dios. Eso es lo que quiere. No podemos olvidar lo que nos enseña también la carta del apóstol de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, 17. Los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu son contra la carne. Eso va a estar ahí. Pero a pesar de que eso va a estar ahí, el que es ciudadano del cielo sabe que tiene una lucha, sabe que tiene una batalla y sabe que la tiene que enfrentar. El texto, en el texto comienza hablando en el versículo 1 que el que es nacido de nuevo ama a Dios, ¿sí o no? Acabamos de leer primera de Juan. El que es nacido de nuevo ama a Dios. Y pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la lucha? Absolutamente todo. Este es el problema del cristiano, de acuerdo al texto.
Si yo amo a Dios, obedezco. ¿Qué obedezco? Sus mandamientos. Ahí está la lucha. La batalla está dada. ¿Y cuál es la batalla? ¿Por qué es que usted y yo luchamos y peleamos? Por obedecer a Dios. Cuando nos dejamos arrastrar por el mundo, estamos desobedeciendo. Cuando estamos siendo llevados por la palabra, estamos obedeciendo. Obedecemos a Dios. Entonces mostramos que le amamos. Ahí es donde está la lucha. En si amamos o no a Dios. Si yo amo a Dios, yo obedezco sus mandamientos. Pero resulta que a muchos cristianos con frecuencia se encuentran no obedeciendo a Dios, no obedeciendo sus mandamientos. Lo que implica entonces que con frecuencia encontramos a cristianos no amando a Dios. ¿Te das cuenta? No amando a Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hace difícil que hijos de Dios, nacidos de nuevo, obedezcan a Dios? Que no amen a Dios. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el lugar que le ha dado ese que se dice cristiano al mundo del cual salieron. ¿Cuál es el lugar que le das a ese mundo del cual Dios te sacó? La pasión de la carne continuamente lucha en contra de los deseos del espíritu, ¿o no? A diario. A diario. La pasión de la carne está en una batalla continua contra el deseo del espíritu. Y Dios nos ha dado sus mandamientos. ¿Justamente para qué? Para salvaguardar nuestra vida, para motivar una relación con Él. Para eso nos da los mandamientos. Usted ha visto los mandamientos, 4 mandamientos hacia Dios y 6 mandamientos en relación de los unos con los otros. Pero Él nos habla allí, para cultivar una relación con Él, para tener una mente extranjera. Para que entendamos que si hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, cambiamos de reino, cambiamos de ciudadanía. Ahora ya no pertenecemos a este mundo, sino al reino de Dios, al reino de los cielos. Cuando cambiamos, cuando venimos a Cristo. Pero no hemos sabido, no hemos querido hacer lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque continuamente nos vivimos atraídos por las cosas de este mundo. Y no por cumplir los mandamientos de Dios, porque muchas veces nos jala más el mundo que la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo obtenemos ya, el reino de los cielos va a ser después. Como ese lo vemos más lejos, entonces queremos todo lo de aquí, sin entender que lo de aquí es efímero, es pasajero, es superficial y se acaba y se va. El reino de Dios permanece para siempre. Leí algo en una pareja que el esposo le decía a la esposa esto, escuché: querida, ¿no sería maravilloso si nos vamos a Tierra Santa y subimos al monte Sinaí y proclamamos los 10 mandamientos? Y la esposa le dice: sería mejor si nos quedamos y los cumplimos. ¿Se da cuenta? Bueno, esos mandamientos son los que me pueden ayudar a cultivar una mentalidad de peregrino y extranjero. Hasta que usted y yo no nacemos de nuevo y entendemos que no somos ahora ciudadanos de este mundo, sino extranjeros y peregrinos en este mundo, y que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Escucha, el nuevo nacimiento nos manifiesta el amor de Dios, nuestro amor por Dios, nuestro amor por el hermano, obedecer a Dios, entender que ya no somos de aquí, vamos a vivir diferentes. Vamos a dejarnos impresionar por Dios y no por el mundo. Las cosas de este mundo ya no nos van a cautivar, sino la mentalidad de que todo esto se va a quedar. Yo voy a ver a mi Cristo un día. Es la mentalidad que nos tiene que gobernar a nosotros. Si tienes una mentalidad de extranjero y de peregrino, sabiendo, no, yo estoy de paso aquí, disfruto lo que puedo disfrutar legítimamente que Dios me lo dio, pero yo estoy de paso. Esto no me va a quedar aquí. Aquí disfruto lo que Dios me ha dado para disfrutar, no pecaminosamente, porque ese es otros quieren disfrutar pecaminosamente. No.
lo que legítimamente Dios me ha dado, lo disfruto. Dios te ha dado disfrutar tu familia, tu empleo, tus posesiones, lo que tienes, pero no a colocarlas por encima del que te bendice. Pero soy un peregrino aquí, yo soy un extranjero, yo voy de paso. Usted se imagina una persona que llegue a una ciudad. ¿Usted no ha visto esos caminantes que se la pasan recorriendo de ciudad en ciudad y viaja? Imagínese un caminante de esos donde quiera que llegue compre una casa. ¿Para qué? Si se va, me voy a quedar aquí 1 o 2 meses. ¿Para qué voy a comprar una casa aquí si yo me voy a ir? Usted y yo necesitamos esa mentalidad de peregrinos. Ay, pastor, entonces no compro casa. No estamos hablando de eso. Si el Señor le da una casa, cómprela. Estamos hablando, no te aferres a las cosas. Aférrate al que te da las bendiciones. El apóstol Pedro nos dice que debemos nosotros vivir como extranjeros y peregrinos. En primera carta, capítulo 2:11, él dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Ya vio? No se aferre a esos deseos carnales y a todas esas pasiones que el mundo le está ofreciendo. No. ¿Qué es lo que el apóstol Pedro estaba apelando aquí? Él apela a la mentalidad de extranjero y peregrino para entonces decirle a la mente: oye, no te aferres a estas cosas. Esas cosas que te hacen daño para el alma, suéltalas. No te apegues a ellas, no te aferres a ellas. Lucha en contra de esas pasiones que combaten contra tu alma. Pelea contra ellas, suéltalas. ¿Lo que está diciendo? Y es ahí donde está el problema. Usted y yo tenemos una lucha interior continua. Todos los días. Seamos sinceros, en unos es más intensa que en otros. En unos es más intensa que en otros. Muchos lamentablemente han caído en las ofertas y en las atracciones del mundo. Otros de manera superficial y otros pues logran ir venciendo. Lamentablemente hay muchos en la iglesia que han hecho como los indios cuando vinieron los españoles, que cambiaron su oro precioso por espejitos. Sí, en serio. Y dice que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, muchos cristianos están cambiando esa fe, que es más preciosa que el oro, por los espejitos que el mundo le está mostrando constante y continuamente, esas cosas que son pasajeras. ¿Por qué? Por no tener una mentalidad de extranjeros y peregrinos. Nosotros en esta tierra vivimos, compramos, acumulamos con una mente como si este mundo fuera el todo y como si fuéramos a permanecer aquí. Como si yo me fuera a quedar eternamente aquí. Esa es la razón por la cual se hace difícil obedecer los mandamientos y conquistar los rincones de la resistencia que todavía está en nosotros. Es eso. ¿Por qué? No hemos entendido que no somos residentes de este mundo. Vivimos aquí, pero no nos vamos a quedar aquí. Y las cosas que hay en este mundo son pasajeras y se tienen que acabar. Por eso necesitamos creer en las promesas que el Señor nos ha dejado en su palabra. Si crees en las promesas que Dios te ha dejado en su palabra, vas a poder vencer el mundo. Ese mundo invisible, esas tentaciones que trae el enemigo de nuestras almas, vas a poder vencer. ¿Por qué? Porque tienes una mentalidad completamente de extranjero y de peregrino a causa de tu nuevo nacimiento. Porque como has nacido de nuevo, hay una nueva naturaleza en tu corazón, en tu interior, que te está mostrando todo lo que verdaderamente beneficia al alma y glorifica a Dios. Pero mientras persistas en tu desobediencia, ¿cuántas veces Dios te habla? ¿Cuántas veces Dios te enseña? ¿Cuántas veces Dios te advierte? ¿Y qué haces? Pastor, decir: uy, pastor, qué palabra. Uy, qué bendición. Uy, el Señor me habló. ¿Estás obedeciendo? ¿Por qué no estás obedeciendo? Ten cuidado, puede ser que no hayas nacido de nuevo. Hay que tener cuidado, porque el que nace de nuevo obedece. O sea, hace la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que obedece. A veces no entendemos eso.
El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y obedece los mandamientos de Dios. Ese, si no obedeces a Dios, no lo amas. Y si no lo amas, no amas a tu hermano. Por ende, no amas a Dios, no amas a tu hermano, no has nacido de nuevo, no eres cristiano, no vas a ir al cielo. Es lo que tienes que entender. Necesitas creer en las promesas de Dios. Y dentro de las promesas de Dios está que eres, cuando vienes a Cristo, eres un extranjero ahora. Eres una nueva criatura si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, con una nueva naturaleza y con una nueva ciudadanía. Eso es lo que hace Dios cuando vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso son esas cosas que atesoramos las que hacen que nos dificulte que amemos a Dios, porque atesoramos hijos, hijas, esposos, nietos, carros, casas, todo lo que vemos aquí lo atesoramos. Ese es nuestro ídolo. Y hay un ídolo mayor, ¿sabe cuál es? Yo. Lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que a mí me gusta. No, mi hermano, cuando naces de nuevo, el yo se fue. Es lo que Él quiere, es lo que Él, porque es que Él fue el que murió por mí. Y debo hacer lo que aquel que murió por mí me dice que haga. ¿Y cómo se nos dificulta amar a Dios? Porque tengo un amor compartido. Escucha, dice que yo no puedo amar a dos a la vez. O amo al uno y ofendo al otro. El amor no puede ser compartido. O amo a Dios o aborrezco a Dios. O lo amo con todo el corazón o lo aborrezco con todo el corazón. Dios quiere nuestro amor completo. Entonces, es que esto del mundo me gusta y esto me gusta de Dios. O te gusta todo o no te gusta nada. Así de sencillo. Dios no quiere un amor compartido. Cuando uno ve y dice, ay, es que yo no puedo obedecer a Dios. Pastor, es tan duro. Pastor, es que no es fácil. Y el Señor dice, oye, eso no es verdad. Pastor, es que no es fácil obedecer a Dios. Dice, mira, eso no es verdad, no lo creas. Yo garantizo en mi palabra que mis mandamientos no son pesados, no son difíciles. Es lo que Él está diciendo. No son difíciles de cumplir. De hecho, cuando usted mira el libro de Deuteronomio, Dios también le dijo al pueblo lo mismo. Unas semanas antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dice lo mismo. Mis mandamientos no son gravosos ni están lejos de tu alcance. O sea, no es difícil que me obedezcan, dice Dios. Pero Dios dice, lo que quiero que entiendas es qué es lo que hace difícil cumplirlos, qué es lo que hace difícil vivir por ellos, porque son fáciles. Lo que hace difícil es tener una mente cultivada como extranjero y como peregrino. Si no tienes una mente cultivada de que eres un extranjero y un peregrino, no va a ser fácil cumplir. Vas a querer todo lo de aquí. Vas a querer los placeres y los deleites de aquí. Cuando no son placeres ni deleites, los verdaderos placeres y deleites van a estar allá. Los de aquí te alejan de Dios. Esos placeres que Dios no permite te alejan de Dios, batallan contra el alma continuamente. Usted y yo deberíamos ser como el salmista. El salmo más corto de toda la Biblia. El Salmo 119. Usted mira al salmista y a mí me llama la atención. No sé cuántas veces usted ha pensado como el salmista. Escucha lo que dice el salmista, Salmo 119, 14. Me he gozado en el mundo. Abra el Salmo 119 y siga conmigo. Abra el Salmo 119 y mira el versículo 14. Y siga la lectura. En el versículo 14 el salmista dice, me he gozado, ¿qué dice? ¿En el mundo? No, dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado.
Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Y en el mismo Salmo dice, ¿cuánto amo yo tu ley? La ley que me restringe, escucha, esa ley que me restringe, él dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Y entiendo que es esa ley que me cuida, que me preserva, que me evita consecuencias. ¿Cuánto la amo, Dios? ¿Usted ama la ley de Dios? ¿Usted ama los mandamientos de Dios? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba leyendo la palabra de Dios y usted le dijo al Señor, uy, Señor, cuánto amo yo tu ley? Señor, cuánto amo donde me dices que no? ¿Ha pensado en eso? Usted muchas veces ama más las bendiciones que al que bendice. Nos aferramos más a las bendiciones que al que bendice. No. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios por las cosas que le prohíbe? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó y dijo, y Señor, gracias porque me prohíbes esto? Yo sé que no lo puedo hacer. Porque es un beneficio para mí, Señor, gracias. ¿Cuántas veces lo hace? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo usted le ha dicho, Señor, cuánto amo yo tu ley, Señor? Esa es la manera en que usted y yo cultivamos una mentalidad extranjera. Una mentalidad de extranjero y de peregrino. ¿Sabe? Hoy muchos cristianos ven los mandamientos de Dios como un mal necesario. En serio. Así es. Usted no ha visto los que dicen, no, la mujer es un mal necesario. Y hay muchos que dicen, no, los mandamientos de Dios son un mal necesario. O sea, los miran como que, bueno, tocó. Ahí tocó, hay que obedecerlos porque ya tocó. Para muchos, la libertad es hacer lo que quieren hacer. ¿Qué es libertad? No, yo poder hacer todo lo que yo quiera. Bueno, verdaderamente eso no es libertad. Esa no es la libertad. Mire lo que Pablo dice que es la libertad. ¿Usted se acuerda cuando Pablo en Romanos describe y dice que esto que yo quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero hacer termino haciendo? ¿Cuál es la verdadera libertad? Hacer lo que Dios dice que haga, eso es la verdadera libertad. Pero nosotros queremos hacer lo que Dios dice que haga y terminamos haciendo lo que Dios dice que no haga. Seguimos esclavizados. Necesitamos llegar a esa libertad. De hecho, el apóstol Pablo lo que dice es que, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No, eso va a estar ahí hasta que mueras. Hasta el último día está esa lucha y esa batalla. Por eso es que necesitamos alimentar. ¿Usted se imagina si esto lo decía el apóstol Pablo? ¿Ves? Pero ¿sabes qué ayudó el apóstol Pablo? Él tenía una mentalidad de extranjero y peregrino. Ese es el problema que nosotros tenemos. Nosotros hablamos de morirnos, hablamos del cielo, hablamos del infierno, hablamos de Dios, hablamos del diablo y vivimos como si este mundo fuera en el que nosotros vamos a permanecer por la eternidad. Lo hablamos, pero no lo creemos. No necesitamos creerlo, vivirlo, experimentarlo. Escucha, el apóstol Pablo, aún en un estado regenerado, salvado por pura gracia, está diciendo, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Que todavía no me siento libre. Eso decía Pablo. Que todavía no me siento libre, porque libertad es poder hacer todo el tiempo los anhelos de mi alma y mi carne no me quieren dejar hacer lo que Dios me dice que haga. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos vivir como nosotros queremos vivir. Y Dios dice, vive como yo te digo que vivas. Eso es libertad. Hacer la voluntad de Dios es libertad. Libertad es hacer todo el tiempo la voluntad de aquel que murió por mí. Eso es libertad, porque Él murió por mí. Pregúntate, ¿cuáles son los anhelos de tu alma? Pero que no lo puedes hacer.
Medite por un momento en esto. Eso que quieres hacer y que puedes hacer, ¿es el anhelo de tu alma o es el anhelo de tu carne? Porque están los anhelos de la carne y los anhelos del alma. Lo que su alma anhela es lo que Dios dice, la voluntad de Dios. Los anhelos de la carne son esos anhelos que usted hay. ¿Cuáles son los anhelos que están gobernando tu corazón? ¿Los anhelos de tu alma o los anhelos de tu carne? Eso sí, ambos no. De ambos no es. Escucha, el alma regenerada no tiene el más mínimo deseo por nada que tenga que ver con este mundo pasajero. Este mundo es pasajero y es temporal. Porque el alma regenerada no vive para este mundo, sino para el venidero. No vive para este reino, sino para el reino venidero. El alma que vive para este mundo está enjaulada. El alma que vive para el mundo venidero está esperanzada en ese próximo mundo y en ese próximo reino. Como decía ahora, porque su ciudadanía, porque su cédula ya no dice Medellín, ya no dice Antioquia, ya no dice Colombia, ya dice el cielo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Qué es? Lo que nos debe pesar no son los mandamientos de Dios, sino nuestro pecado. Eso sí debería ser para nosotros un peso. Eso sí debería ser difícil para nosotros. ¿Qué, pastor? Pecar. Y no obedecer a Dios. Obedecer a Dios debería ser fácil. Pecar debería ser un peso para nosotros. Debemos buscar que nuestra alma diga, tus mandamientos son más dulces que la miel, Señor. Yo quiero obedecer tus mandamientos. Ahora, ¿qué es lo que hace que los mandamientos de Dios sean pesados para nosotros? Que son los mandamientos de Dios y no de los hombres. Porque es Dios el que te lo dice. Seamos sinceros, si a usted un hombre le dice algo y usted ve que, vamos. Pero es Dios el que te está hablando. O sea, el que me los dio es la persona que murió por mí. ¿Usted se imagina? Usted se puede pensar que ese que murió por usted, que murió en la cruz, que pasó ese trago amargo clavado en la cruz, me va a dar algo para que yo lo haga y que sea pesado para mí. Él me lo va a dar. Después de que Él pasó todo lo que pasó en la cruz del Calvario, me va a dar algo a mí que sea tan extremadamente pesado. No, porque Él ya dio su vida por mí. Y me probó que Él sería incapaz de hacer algo así. No, yo pasé en la cruz para librarte del peso. Escucha, es que son los mandamientos de Dios, no los dio un capataz. No es un capataz el que te está obligando a que obedezcas. Eso es lo que pasa. Ahora, en segundo lugar, lo que hace que los mandamientos de Dios sean pesados es que Dios no me dice, bueno, ok, John Jairo, mira, ahí está mi ley, cúmplela. Mírala, ahí está. Cúmplela y se fue. Eso es todo lo que tienes que hacer. No, eso no pasa. Dios me dice, mira, John Jairo, yo tengo una ley que es eterna y que no puede ser violada. Y como tú en tu estado de inconverso, tu mente carnal, no te sometes a mi ley, ni siquiera puedes, oye lo que yo voy a hacer. Voy a tomar una de las tres personas de la Trinidad, el Espíritu Santo, y la voy a colocar dentro de tu corazón. La voy a poner a vivir dentro de ti. Ajá. Y voy a crear tanto el querer como el hacer, de tal manera que esa tercera persona morando en tu corazón pueda hacer lo que yo te estoy exigiendo que hagas en obediencia. ¿Se imagina? Ahora, ¿ya ve por qué no son difíciles de llevar? Mira, tú no puedes obedecer mi ley. Entonces, yo voy a tomar la tercera persona de la Trinidad y la voy a poner a vivir en tu corazón. Y esa tercera persona, el Espíritu Santo, es el que te va a ayudar y a guiar a que me obedezcas. ¿Se da cuenta? Por eso no son gravosos.
Es como que yo le diga a usted, oye, mira, yo necesito que vayas al mercado y me traigas un mercado de 200,000 pesos. Ten los 200,000 pesos. ¿Dónde está lo duro de eso? ¿Dónde está lo difícil de hacer eso? Te dice, mira, necesito que vayas al mercado. Me traigas un mercado de 200,000 pesos. Ten los 200,000 pesos y aparte de eso, tenga para que pague el domicilio. ¿Dónde está el esfuerzo? No tienes que cargarlo siquiera. Eso es lo que Dios dice. Mira, tú no puedes obedecer mi ley, pero ahí está mi ley. Y debes obedecerla. Pero como sé que no la puedes obedecer, te voy a colocar quien te ayude a obedecerla. ¿Y dónde está lo difícil? Es que tienes que nacer de nuevo para que esa nueva naturaleza venga, para que el Espíritu Santo venga, para que Él venga y habite en tu corazón y Él sea quien coloque tanto el querer como el hacer y entonces puedas obedecer a Dios. Mira, Él te da la ley y Él te ayuda a obedecer su ley. ¿Qué necesitas creer? Dejar a un lado tu incredulidad. Dios ha puesto en nosotros el poder para obedecer. Se mueve dentro de nosotros creando el querer como el hacer. Escucha, nosotros no somos esclavos obedeciendo a un amo, somos hijos obedeciendo a un Dios que nos ama. De eso se trata. Escucha, no podemos obedecer por miedo al infierno, porque eso hace ver muy mal a Dios. Necesitamos mostrarle al mundo que obedecemos por amor, porque Él nos ama y le amamos. Pero si tienes un nuevo nacimiento, es lo que necesitamos hacer. ¿Qué es lo que hace que usted y yo obedezcamos a Dios y que amemos a Dios? Que tenemos el nuevo nacimiento, que tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si no estás obedeciendo a Dios, tienes un problema grande. No estás amando a Dios. Si no estás obedeciendo a Dios, si no estás amando a Dios, el problema es mayor. No tienes el Espíritu Santo. Y entonces el problema es mucho mayor, no eres salvo. Y entonces el problema es mucho mayor, vas caminando al infierno y no te has dado cuenta. Y Dios te está diciendo, yo he dado la vida de mi hijo en la cruz para que seas salvo y no vayas al infierno. ¿Y qué te pasa? Y entonces, ¿cuándo es que vas a obedecer? Porque es que tu obediencia a medias no sirve. Pero cuando eres obediente es porque me amas, porque has nacido de nuevo. Es lo que nos está diciendo, hermano. ¿Usted para dónde está mirando? ¿A este mundo o al reino de los cielos? Le hago una pregunta, ¿dónde está el mundo para usted? ¿Atrás, adelante o en su interior? Pastor, ¿cómo así? ¿Atrás, adelante o en su interior? Cuando el mundo está atrás, estás teniendo victoria. Vas avanzando y vas caminando de manera correcta. Y puedes decir, los mandamientos de Dios no son pesados, son fáciles. Si está adelante, no te has convertido, porque el mundo es tu meta. Vives para el mundo y quieres el mundo. Pastor, ¿y cómo así que si está dentro? Escucha, cuando yo nazco de nuevo, Dios me saca del mundo, pero ¿he podido sacar el mundo de mí? ¿Se acuerda el pueblo de Egipto? El pueblo de Israel, perdón. Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto, pero Israel no pudo sacar a Egipto de ellos. ¡Ay, la carne! ¡Ay! No. Todo lo que comíamos en Egipto. De balde. ¡De balde! Mala memoria. Es que cuando yo estaba sin Cristo, yo tenía carros, tenía plata, y ahora estoy en Cristo y ya no tengo nada. No tiene nada. ¿Le parece poco tener a Cristo? Por Dios, ¿qué es lo que pasa? Entonces Dios nos saca del mundo, el problema es que nosotros hemos sacado el mundo de nosotros. Medita en eso. ¿Dónde tienes el mundo? ¿Detrás, al frente o adentro? Hay que meditar en eso. Pastor, ¿y cómo triunfo? ¿Cómo obtengo la victoria? Estudia la Biblia. No lee la Biblia, estudia la Biblia.
Y cuando estudias las Escrituras, conoces su profundidad y al descubrir su profundidad, descubres la hermosura de quién es Dios. Y cuando descubres la hermosura de quién es Dios, esa hermosura cautiva tu alma. Y estas otras hermosuras del mundo ya no te cautivan. Ya no las vas a ver. Ya no las vas a ver. No te van a llamar la atención. Y usted ve a todas las otras personas buscando lo del mundo y usted dice, que será lo que ven. Yo hablaba en estos días con el hermano Albeiro, veíamos por ahí a la gente bailando y yo le decía, uno se veía así primero, ¿sí o no? Y ya uno dice, pero no le veo nada. Ya uno le saca gusto. Ya uno dice, uno ve los amigos sentados tomando cerveza y de todo y uno dice, ¿qué le sacarán a eso? Yo que fumaba más que una lavandera mueca y ya veo a la gente fumando y ¿se da cuenta? Cuando has nacido de nuevo, lo que los demás hacen, ¿qué le sacan a eso? Pero hay un nuevo nacimiento, hay una nueva naturaleza, hay un Espíritu Santo morando en tu corazón. Entonces ahora tienes la capacidad de amar a Dios, de amar al hermano. Ahora tienes una mentalidad diferente, ya tienes una mentalidad de extranjero, de peregrino. Ya no eres ciudadano de esta tierra, eres ciudadano del cielo. Y empiezas a ir a las Escrituras y ves todas las bendiciones y las promesas que Dios te ha dado. Y eso es lo que te afirma, estudiar las Escrituras para conocer a Dios, para conocer su hermosura, su profundidad, su grandeza, su magnificencia y todo lo que tiene preparado para la eternidad. Pero no pensamos en esas cosas. El versículo 5 de este texto de Primera de Juan dice que nadie ha podido vencer al mundo si no pone su fe en la persona de Jesucristo y en lo que Él ha dicho. Si tienes la mente de que eres un extranjero y un peregrino, tienes el Espíritu Santo morando en ti. Y entonces la obediencia es más fácil. El mundo se convierte en algo más distante y entonces miras a Cristo clavado en la cruz y dice, ese es el Mesías que murió por mí y que me dio vida, vida abundante y vida eterna. Y Él merece que yo viva mi vida para Él, que tome mi cruz y lo siga. Eso pasa. Eres indolente, no miras a Cristo clavado en la cruz, no miras su obra, su redención, no le amas. Él estuvo clavado en la cruz, cargó tus pecados y mis pecados para darte una vida abundante, promesas sobre promesas, bendición tras bendición. Y la mayor bendición es que tienes el Espíritu Santo morando en tu corazón para que te ayude a amarlo, a amar al hermano, a obedecer sus mandamientos, a entender que no son difíciles, a que tengas una mentalidad de que eres un residente, un habitante, un ciudadano del cielo, y entonces este mundo pierde el brillo para ti. Medita entonces si verdaderamente has tenido un nuevo nacimiento. Medita entonces si verdaderamente tienes esa mentalidad de que eres extranjero y peregrino. Y si no lo tienes, hoy es el día de oportunidad de que te acerques a Él y lo busques. Él está hablando para que lo busques. Porque estás en riesgo, estás en peligro. La vida cristiana no es venir a sentarte como metiendo un carro en un parqueadero. La vida cristiana es venir a oír a Dios hablar, recibir lo que Él te quiere decir, entender lo que Él quiere hacer en tu vida y esforzarte en caminar y vivir para la gloria de su nombre con la mentalidad de ir a la meta. ¿Cuál meta? Verle tal y como Él es y pasar la eternidad con Él. Hermanos, que el Señor nos ayude a reflexionar y a meditar y a entender que cuando somos obedientes es porque hemos visto que Dios nos ama, porque le amamos y entonces obedecemos sus mandamientos. Oremos y que el Señor nos ayude a tener una mentalidad
de extranjeros, peregrinos y renacidos, transformados y renovados. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre de la gloria, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque definitivamente lo único que quieres hacer es convencernos de que la obra que hiciste a través de tu Hijo en la cruz del Calvario no es en vano. Lo único que quieres hacer es convencernos de que cuando tu Hijo murió en la cruz estaba haciendo un milagro sobrenatural, no solamente cargando nuestros pecados sobre sí mismo, sino trayendo la oportunidad de vida a aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos y lo que hiciste fue enviar a tu Hijo para darnos vida, para que así creyéramos en que Él es el Salvador del mundo, para que así nosotros pudiéramos depositar toda nuestra fe y confianza y esperanza en tu Hijo, para que así nosotros amemos a nuestros hermanos, te amemos, Señor, y podamos obedecer tus mandamientos. Podamos entender que tenemos una nueva ciudadanía y es en el reino de los cielos y que este mundo ya no es importante, que el pecado, que las tentaciones, que la liberalidad no son nuestra atracción, que esa nueva naturaleza que creas en nosotros es por medio del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y que nos ayude en nuestra obediencia, Señor, y que podemos entender que las bendiciones y las promesas las dejaste en tu palabra para alimentarnos, para cultivar esa mentalidad de extranjeros y peregrinos. Por favor, oh Dios, ayúdanos a examinar nuestra fe, a examinar nuestras convicciones y las promesas que hay en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra, a mirar cuánto amor tienes para nosotros, a poder valorar esa frase que pareciera tan superficial, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda en el infierno, mas tenga vida eterna en el reino de los cielos. Ayúdanos a valorar todo lo que tienes para nosotros. Desarraiga de nosotros toda duda, toda incredulidad, toda falta de, todo prejuicio, toda falta de temor, de reverencia. Ayúdanos a mirar, Señor, el fin de este mundo y no obedecer por miedo, sino porque nos amas y porque te amamos. Ayúdanos a mostrarle al mundo que caminamos con un Dios que ama, que somos hijos obedeciendo a un Dios amoroso y no esclavos obedeciendo a un amo cruel. Que mostremos al mundo tu gracia, tu favor y tu misericordia por medio de nuestro amor y obediencia a ti y amor al hermano, Señor. Guíanos, Señor, instante a instante, a que nuestra mentalidad vaya siendo transformada y que nuestra mentalidad se aferre más a que somos extranjeros y peregrinos, ciudadanos del reino de los cielos y no de este mundo. Ayúdanos a venir a ti en arrepentimiento y fe si podemos ver que no ha habido ese nuevo nacimiento o que aún no hemos podido creer en el amor que has manifestado. Despiértanos. Aviva ese fuego de tu Santo Espíritu que consuma todo aquello que no es tuyo, que nos despierte y que nos conduzca a ver con claridad las promesas y las bendiciones dadas en tu palabra. Que podamos caminar siempre con nuestra mentalidad puesta en la meta, en que un día te veremos tal y como eres y que viviremos en la eternidad contigo, Padre. Gracias por estar ahí. Gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por hablarnos siempre, porque sé que tu mayor anhelo es vernos entrar a esa eternidad y poder decir: buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad y tu misericordia. Ahora, Señor, al salir de este lugar te rogamos que nos lleves a meditar, a reflexionar, a examinar verdaderamente cuándo es que nosotros obedeceremos. Que meditemos que para ti lo más importante es una obediencia genuina y no a la mitad, no a medias, no superficial ni pasajera.
y que podamos apreciar todo lo que sucede cuando somos obedientes. Ayúdanos a meditar y así entonces, meditando, reflexionando, podamos llevar el mensaje del Evangelio a otros, a nuestras familias, a los que no te conocen, para que te conozcan y vivan para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Salimos de este lugar, no de tu presencia, porque eres tú quien nos lleva y nos bendice. Te damos gloria. Gracias. Muchas gracias por la vida de cada uno de los que has traído y los que puedan escuchar este mensaje después. Que les bendigas rica y abundantemente, que te lo pedimos en Cristo. Amén.